una variable, la derivada va a ser el coeficiente. Y por último, si tenemos una función donde tenemos un coeficiente, una variable y un exponente, la derivada de ella va a ser el exponente multiplicando al coeficiente, copio la variable y al exponente le resto 1. Para esto vamos a ver unos ejemplos. Aplicando un poquito la regla que acaba de decirnos Valeria, acá en este tenemos una función que es igual a 7, su derivada es 0, porque es una constante. Luego tenemos la función y igual a 3x, estamos viendo que su variable, su derivada, perdón, es 3, aplicando esta regla. Tenemos bien la función 5x al cubo, en este caso, el exponente que es 3, viene a multiplicar el coeficiente 5 y tenemos 15x y tenemos que aplicar esta regla donde a la variable le restamos 1. ¿Cuánto es 3 menos 1? Es 2. Vamos con otro ejemplo. Tenemos la derivada de esta función va a ser igual a la multiplicación de este exponente que es 4 por menos 1 medio, nos va a dar menos 2x, a 4 le restamos 1, nos va a quedar menos 2x al cubo. Bien, vamos entonces a derivar esta función. Si ustedes se dan cuenta, en estas funciones tenemos resta y suma, o suma y resta. Cuando nos toca derivar una función que tiene suma y resta, vamos a aplicar las mismas reglas básicas que aprendimos, pero lo vamos a hacer término por término. Veamos el ejemplo. La derivada de esta función. 3 por 2 es 6. Copio la variable. Y 2 menos 1, 1. No es necesario poner el exponente. Menos, ¿cuál es la derivada de este término? Siempre que tenía un coeficiente, una variable, era el coeficiente. Y la derivada de una constante es 0, por lo consiguiente no se escribe, y esa sería la derivada de esta primera función. Muy bien, Valeria. Vamos a resolver un ejemplo similar de resta y suma. Tenemos la siguiente función, su derivada es la siguiente. Siempre aplicando las reglas básicas anteriores, tenemos 3 por 2, 6x, 3 menos 1, 2, 6x al cuadrado. Luego tenemos menos 5x al cuadrado que nos daría 2 por menos 5, menos 10x, 2 menos 1 es 1, no es necesario poner el exponente 1, más la derivada de una variable es 1. Tenemos ya resuelta esta derivada. Y por último, vamos a derivar esta función, y prima, la derivada de esta función, aplicamos la misma regla, negativo 3 por 2, negativo 6, copio la variable, 2 menos 1 es 1, no se escribe, más, en este término tengo un coeficiente con una variable, su derivada es este coeficiente, y cuando es una constante 0, por lo consiguiente, así culmina la derivada de esta función. Muy bien, vamos entonces ahora a derivar productos. Para derivar un producto también debo de seguir ciertas reglas. Veamos este ejemplo. U va a representar a un factor y B al otro factor. La regla sería para derivar un producto es la derivada del primer factor por el segundo factor sin derivar, más el primer factor sin derivar por la derivada del segundo factor. Hagamos un ejemplo. Vamos a determinar quién es U y quién es B. Ya sé quiénes son nuestros factores. Este va a ser U y este va a ser B. Entonces digamos la regla. Y', no se olviden de poner esto. Decía la regla que el primero, derivando, ¿cómo me quedaría este? Sería la derivada, sería 1 y la derivada sería 0, que no lo pongo. Por el segundo factor sin derivar. Más el primer factor sin derivar por el segundo factor, con la derivada del segundo factor, que en este caso sería también 1, porque este sería 0 y lo vamos a escribir. En este caso vamos a simplificar porque es posible y es fácil de simplificar. Nos quedaría 1 por todo ese factor, sería x menos 1, más
factor sería x más 2. Tengo términos semejantes ahí. Entonces la derivada nos va a quedar x más x sería 2x y menos 1 más 2 sería 1. Y esta sería la derivada de esta función. Vamos a derivar este ejemplo de productos y la regla dice derivada el primer factor por la derivada por el segundo factor sin derivar más el primer factor sin derivar por el segundo factor derivado. Entonces, si queremos derivar este factor, tenemos 20x al cubo. La derivada de este término es menos 3. Aplicando la regla, dice multipliquemos por el segundo factor sin derivar, que es 2x al cubo menos 4, más el primer factor sin derivar, que sería 5x a la cuarta menos 3x, por el segundo factor derivado, que ya es 3 por 2, sería 6x al cuadrado, y la derivada de una constante de 0 no es necesaria. Sabemos que podemos emplear álgebra para simplificar estas operaciones, pero nuestro objetivo es que aprendamos a derivar. Bueno, vamos a continuar con la derivada de un cociente. Acuérdense que el cociente significa división. U va a ser el denominador y V representa el denominador. Ahí tenemos una división. Para derivar, la regla dice que derive el numerador y lo multiplique por el denominador sin derivar. Restado del numerador sin derivar por el denominador derivado. Partido o dividido el denominador al cuadrado. Vamos a hacer un ejemplo. Prima. Y dice, la derivada del numerador, la derivada de x es 1, por el denominador sin derivar, menos la derivada del denominador, que sería 2 por 1 sería 2x, y la derivada de 4 es 0, vamos ahí, por el numerador sin derivar, todo esto, el denominador al cuadrado. Eso se podría simplificar. Vamos a simplificar solo un poquito para dejar esta como un solo término o como un solo numerador, pero no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es solo aplicar la regla del cociente, pero vamos a simplificar un poco. 1 por este factor sería x al cuadrado más 4 menos 2x por x, 2x al cuadrado, dividido x al cuadrado más 4 al cuadrado. Podría seguir simplificando ahí, pero lo vamos a dejar en esta ocasión hasta ahí. Vamos a hacer un segundo ejemplo para derivar el cociente. Vamos a llamar a este u y a este v, que es nuestro numerador y nuestro denominador. Aplicando la regla, dice derivada del numerador, en este caso tengo 10x, 5 por 2 es 10x, derivada de una constante es 1, menos 1, por el denominador sin derivar, en este caso sería 3x al cuadrado menos 2, menos el numerador sin derivar, que sería 5x al cuadrado menos x, por el denominador derivado. En este caso tenemos 4 por 3, 12 por 5. La derivada de una constante es 0. Dividido el denominador elevado al cuadrado. En este caso tenemos 3x a la cuarta menos 2 elevado al cuadrado. Podríamos seguir simplificando nuestro cociente, pero en esta ocasión nos quedamos